Fundación DPT, potenciamos el talento. Nos toca el turno ahora de la parte política, si se quiere, y dentro del ejercicio de la política, todo lo que se puede hacer con respecto a la salud. Y para eso, entonces, hemos convocado al doctor Jorge Seltzer, que es diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Partido Socialista Auténtico, en Proyecto Sur, es médico especialista en ortopedia, pero además es el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mi estimado doctor, muchas gracias por estar. Gracias a usted. Una linda tarea, ¿no?, la que tiene que desempeñar en la legislatura. Sí, es una tarea importante y además en un tiempo en donde estamos con problemas muy serios en el área de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez yo le diría, en mis 27 años de cirujano en el Hospital Argerich, que es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, nunca hemos estado en una situación tan crítica y de abandono como en este momento. ¿Se debe a problemas económicos, a falta de personal, no se ha puesto la debida atención? ¿Cuál es el esquema a través del cual se ha llegado a este estado? Mire, porque hay otros hospitales que sí que están bien, pero hay muchos que pecan por defecto, ¿no? Sí, yo le diría que el sistema en su conjunto es en este momento deficitario. Los 32 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hoy no están en las condiciones en que deberían estar en una ciudad económicamente, digamos, favorecida, como es la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto amplísimo. Y que además tiene recursos propios. Usted sabe que la ciudad tiene muy poca coparticipación federal y casi todos sus ingresos provienen de los impuestos al consumo, ingresos brutos, ABL, que es alumbrado, barrio y limpieza, impuesto de sellos, etc. Este es un deterioro que por supuesto no es de los, no proviene solo de los últimos años, es un deterioro que viene acumulándose a través del tiempo, hace muchísimos años y que se manifiesta fundamentalmente por el abandono edilicio, por el atraso de los edificios en relación a las necesidades actuales, por la falta de equipamiento y de tecnología, y en los últimos tiempos podemos decir que también se ha visto afectado también el recurso humano. Ahora yo le pregunto, en este instante, y como consecuencia, después seguimos avanzando un poquitito, ¿qué porcentaje del presupuesto municipal se asigna a la salud pública? Alrededor del 20%. ¿Y con eso se puede solventar lo que se necesita? Mire, sí, se puede solventar lo que se necesita en la medida en que haya un proyecto de salud en la ciudad. El problema es que no hay proyecto de salud. Y no lo ha habido desde hace mucho tiempo. Usted sabe que le iba a decir eso, o sea que me da la impresión de que desde hace mucho tiempo no se le presta atención. No. Y esto no es una cuestión de inteligencia. Tiene que ver esencialmente con seguir determinadas corrientes del pensamiento en medicina sanitaria. Está claro que hoy el eje central de una política de salud tiene que estar en la prevención de las enfermedades, es decir, en la atención de la salud para evitar la enfermedad. Correcto. Si nosotros trabajamos en eso, vamos a tener menor necesidad de que el paciente sea internado y vamos a tener menor necesidad de que sea tratado. Y esto implica utilizar mejor los recursos. Yo no estoy de acuerdo con un concepto economicista dentro de la salud, pero sí utilizar mejor los recursos. Y la utilización de los recursos como corresponde significa prestar una mejor atención a quienes realmente están enfermos. Entonces, si nosotros a un chico que está con un problema infeccioso de vías aéreas superiores no lo tratamos o no lo prevenimos de esa infección, cuando ese chico se enferme probablemente lo tengamos que internar y esto tiene
no solamente un costo para la salud del chico y un problema familiar para sus padres y además un trastorno del hogar, sino además un gasto innecesario en salud. Ahora, yo recurro un poco a la esencia misma de lo que significa ser médico o cirujano, médico en un hospital. El amor que tiene por el hospital es muy particular en ustedes, los médicos de hospital. ¿Cómo se ha dejado pasar tanto tiempo sin que se le preste la atención que necesariamente debe prestársele, sobre todo por la calidad de los servicios que otrora tuvieron los hospitales en Buenos Aires? Mire, yo creo que el gran problema tiene que ver con la responsabilidad política de los gobiernos de turno. Los que administraron la salud han equivocado cuáles son las responsabilidades del Estado con los derechos y las oportunidades que tiene el sector privado, que nadie niega que deben participar. Ahora, cuando el objetivo político está centrado en trasladar los recursos al sector privado, abandonando el sector público, ahí comenzamos a atravesar una línea muy peligrosa. De acuerdo a la Superintendencia de Salud, aproximadamente anualmente hay una traslación de recursos del sector público al sector privado de más de 7.000 millones de dólares. Si usted lo multiplica por 30 años de democracia, equivalen a casi el doble de la deuda externa argentina. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Porque el sector privado hoy en la ciudad de Buenos Aires es insuficiente para poder prestar los servicios a los afiliados que tienen, con los cuales tiene un convenio, ¿no es cierto? Es muy normal que usted reciba la queja de afiliados de prepagos que dicen no consigo sanatorio, no consigo turno, me dan turno dentro de 60 días, me voy a internar y no hay cama, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco prestan un servicio serio. Y en los hospitales ocurre exactamente lo mismo. ¿No es porque hay una superpoblación que está usufructuando de esos servicios? No hay un servicio responsable. Y la atención médica hoy tiene más un objetivo de tipo económico-financiero que de prestar un verdadero servicio a la comunidad. Eso es tanto en el sector público como en el sector privado. Lamentablemente. ¿Médicos? No, médicos sobran en la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, no contratan más médicos los privados. No contratan más médicos y no solamente no contratan más médicos, sino que se ha jerarquizado la labor profesional a través de ¿qué? De lo más sensible, que es la disminución sostenida de los honorarios. Entonces, cuando usted a un profesional no le paga lo que corresponde, el profesional, bueno, es un concepto taylorista, ¿no es cierto? Tiene que trabajar cada vez más. No cabe ninguna duda de eso. Entonces, si trabaja, el médico no es una máquina. Pero es el único país donde no se reconoce la labor del médico. Así es, tal cual, tal cual. Y eso es grave porque eso avanza en un sentido que perjudica a la salud y esencialmente al paciente, que es el destinatario de todo esto, que es una disminución progresiva de la calidad científica del servicio de salud. Si el Estado no presta un buen servicio y el sector privado no tiene un parámetro a partir del cual tenga que competir con el sector público, no tiene por qué invertir. Si usted presta un mejor servicio habitacional, hotelero en los sanatorios y la misma tecnología que el hospital público, no tiene por qué avanzar en profundizar en la compra de tecnología porque no hay quien pueda competir con usted. Antes el Estado invertía, entonces el sector privado tenía que invertir lo mismo que el Estado. ¿Cómo jugaría un plan de salud nacional para poder equiparar o poder obligar de algún modo a esto que usted está diciendo? No, bueno, lo primero que hay que profundizar es todo lo que es el primer nivel de atención médica, que es la prevención. Eso es fundamental. Toda la población argentina tiene que estar cubierta por un sistema de salud que le garantice todos los mecanismos que le permitan no llegar a la enfermedad. Y esto implica inmunización, implica diagnóstico preventivo. Usted fíjese que
que hay 4 enfermedades que son fundamentales, 2 en el hombre y 2 en la mujer, que es el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata en el hombre, que son se pueden prevenir y los métodos de prevención son sumamente económicos y se puede acceder con ellos a los lugares más recónditos del país. Y con eso ya nos evitamos una cantidad de patología que es muy importante. Pero además hay zonas muy humildes en donde es muy importante el tratamiento de las enfermedades infecciosas y además la eliminación de los vectores que la producen, que los vectores son, por ejemplo, los roedores, la vinchuca, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros eliminamos todo, hacemos una política integral para que haya una mejor calidad de vida de los ciudadanos, que no es solamente un problema de salud, sino un problema de vivienda, un problema de trabajo, un problema de saneamiento sanitario, cloacal y agua corriente, vamos a evitar un conjunto de enfermedades que hoy en la Argentina son increíbles. Para que usted tenga una idea, le voy a decir que en la ciudad de Buenos Aires, en el área del Hospital Piñero, en un estudio realizado por los médicos, hay una tasa de incidencia de tuberculosis del 150 por 100.000, que es una tasa un poco más alta que la que había en la ciudad de Buenos Aires al momento en que asumió Ramón Carrillo como ministro de Salud. Hay 2 preguntas que necesariamente quiero hacerle para clarificar conceptos fundamentalmente. Alguna vez un secretario de salud del municipio me había dicho que había un problema de superpoblación en los hospitales, pero no por el hecho de que haya ciudadanos, sino que había muchos extranjeros que acudían a los hospitales y por lo tanto estaba superpoblada la posibilidad de atención normal y equilibrada para todo el mundo. Bueno, mire. ¿Eso tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Es cierto? ¿No es cierto? No, no es cierto. No. En las estadísticas que el Ministerio de Salud transparenta en su página, la atención a extranjeros no supera el 2 y pico %. Lo que sí tiene la ciudad de Buenos Aires es en la parte ambulatoria más de un 50% que proviene del conurbano bonaerense. Pero lo que pasa es que, por un lado, todos decimos que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es una misma cosa hoy, que debe atenderse desde el punto de vista del gobierno nacional, el gobierno provincial y la ciudad de Buenos Aires como un solo conglomerado humano, y cosa que es cierto. Entonces no podemos dividir la salud cuando hay una avenida que nos diferencia, ¿no es cierto? Porque los virus, las bacterias, los gérmenes, las enfermedades no respetan eso. Absolutamente. ¿No es cierto? Entonces, también es cierto que los ciudadanos de nuestro país tienen el derecho a estudiar, trabajar, veranear y atenderse en cualquier lugar. Y lo cierto es que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires tienen 2 virtudes. Primero, han sido beneficiados muchos que provienen de la nación, han sido financiados por el presupuesto nacional y otros por la ciudad de Buenos Aires y han adquirido durante más de 100 años un prestigio que no lo tienen otros hospitales en el interior. Usted, como paciente, siempre pretende estar atendido en el mejor lugar. No cabe ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ministros quieren descargar en la gente la solución de este problema y no es así. La gente no es la que tiene que sufrir la segregación de si soy de la ciudad de Buenos Aires o no soy de la ciudad de Buenos Aires. Es un problema de gobierno. Para eso está el Comité Federal de Salud y el ministro de la ciudad tiene que planteárselo al ministro nacional y habrá que mejorar la coparticipación federal y el sostenimiento de la salud de la ciudad con fondos nacionales. Esto es otro tema. Gracias, doctor, por venir. No, por favor. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos a estar con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.